aventureros, bienvenidos a esta segunda parte de esta experiencia en la Riviera Maya. Y pues el siguiente destino a donde se fueron a conocer Bri, Vane, Víctor y Gabo es en un pueblito mágico ubicado al sur de Quintana Roo. Es un lugar que lo tiene todo: historia, cultura y hermosos escenarios naturales. ¿Y dónde es que se encuentran, mi querida Vane? Hola aventureros, ¿qué creen? Que hoy nos encontramos aquí en Bacalar. Vamos a conocer esta hermosa laguna. Como primera actividad, nosotros decidimos venirnos en un potón para recorrer toda la lagunita. Y ahorita nuestra primera parada es en la Isla de los Pájaros. Es una reserva natural, así que bueno, acompáñanos a visitar esto. Se me anda metiendo el agua por la boca, ni modo que por... ¡Ay, de veras! No, eso no. ¿Y qué tanto están haciendo en este tour, mi querida Vane? Bueno, pues como ven, este tour nos incluye algunas paradas en la laguna para poder disfrutar de esta bonita agua. Y vamos a estar recorriendo los cenotes que hay aquí. El cenote Esmeralda, el cenote Negro y no recuerdo cuál otro, pero por ahí hay uno más. Por ahí se los deja el tío George en la descripción. Pues aquí ya me ando cayendo. Me hago. Ay, pues sí, mis aventureros. Ay, de veras, toda mi vida en 10 segundos. Pero como macho alfa, pues pude nadar hasta el potón. Que por cierto, como dice mi querido Javier, la Pechabelo, mucho ojo con los tours que contratan, ya que muchos de los que dan este servicio, pues sus lanchas no tienen las condiciones para poder navegar por la laguna, y todo por la falta de mantenimiento. Mucho ojo, cuate, mucho ojo. Y pues ya hace tiempo, ya hace rato, pues mis aventureros tuvieron una mala experiencia. Ya que pues tomaron un tour en lancha para conocer esta laguna y no se andaban hundiendo. Y pues fuera de lo material, lo bueno que solo fue un susto y no la pérdida de una vida. Eso sí, las personas de esta agencia solo se hicieron de la vista gorda. De veras con esto, ay, de veras, ni siquiera los deberían dejar dar este servicio. Y algo muy feo y triste, pues algunos lancheros pues veían la situación por la que pasaron mis aventureros y solo excusas ponían para no auxiliarlos. No, pues no lo podemos ayudar porque pues, que continuar con el tour. Ay, que no, que es que se vaya a inundar. Ay, agüense. Ya naden hasta la orilla. Ay, tache para algunos lancheros. Y pues vaya susto, luego uno le sacan de veras. Ay, de veras.
Y regresando al tema del tour, te llevan a diferentes lugares de la laguna como la Isla de los Pájaros, un lugar de singular belleza. Y como pueden ver por allá se ve la Isla de los Pájaros. Por estas épocas, pues dice el guía que pues, vienen a anidar, ahí vienen a echar los huevos. Bueno, aunque también los turistas vienen a refrescar los huevos, pero pues aquí vienen a estar un ratillo relax. Que es el hogar de distintos tipos de aves, como búhos, gavilanes, caracoleros, garzas, loros, sensontles, dominicos y calandrias. También te llevan a conocer el canal de los piratas. Y no, mis aventuras, no es un canal en YouTube o llegaban con su TikTok. Ay, de veras un mal chiste. El canal de los piratas se distingue por poseer hermosos tonos azulados, así como una arena finísima que desemboca la laguna de Bacalar y el río Hondo. Según se cuenta, los mayas construyeron este canal para que los pueblitos originarios del sur se pudieran conectar con los del norte. De esta forma se facilitaba el intercambio de productos. Posteriormente, ya durante la época de la colonia, recibió el nombre de Canal de Salamanca y cobró una gran importancia comercial entre el viejo continente y la Nueva España. Hoy en día, mi chulo México. Y como consecuencia, los ataques piratas se volvieron muy frecuentes. Otro de los fascinantes escenarios naturales que alberga la laguna de Bacalar son los cenotes cocalitos, el cenote negro y el cenote esmeralda, lugares hermosos pero muy diversos entre sí. Ya después de 3 horas de tour, pues mis aventureros se fueron a caminar un rato al pueblo mágico. Y conocer por fuera el fuerte de San Felipe, que fue construido en la segunda mitad del siglo XVIII para proteger a la población de los piratas. Actualmente se ha convertido en el museo que expone la guerra de las castas y la historia de los piratas del Caribe. Que por cierto, no es el de allá donde sale Luchas Pajuez, son otros piratas. Ay, de veras. Y un chisme, mis aventureros. Ya hace como 2 años atrás, pues no, Víctor andaba de Harry Houdini, escondiéndose atrás de un árbol que para que no lo vieran. Ay, con el Víctor y pues Vane y Viri fueron a visitar ese árbol. Oye, ¿y dónde quedó Víctor? Fíjate bien si no está, es que se va a perder, necesitamos buscarlo porque no nos podemos ir sin él. ¿Qué le vamos a decir a su papá? No, necesitamos buscarlo. Hay que pedir ayuda, vamos a la municipal, corre. El pueblo de Bacalar se encuentra a unos 320 kilómetros de Cancún. Puedes viajar en bus, en un auto e ir parando en Tulum y Playa del Carmen.
llegar al aeropuerto internacional de Chetumal, que se encuentra tan solo 35 kilómetros. O sea, está más cerquita. Y ya andar nadando, comiendo y caminando, pues nuestros aventureros se fueron a descansar, ya que el siguiente día visitarían otros los lugares que hay en este pueblito mágico. Que por cierto, pues nuestros aventureros se hospedaron en Blue Bayou, una opción por si decides quedarte unos días en Bacalar. Y pues esta fue la experiencia que tuvieron estos chamacos al tomar este tour donde te llevan a conocer todo lo que hay en la laguna de Bacalar. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete, déjanos tus comentarios, o sea, pasa la voz. Yo soy el tío George Travel, nos vemos en la próxima aventura.